Organización de Venezolanos en el Exilio. Es que la Asamblea Nacional o la oposición de esta que tiene la única, porque eso no es toda la oposición de Venezuela, solamente la que tiene vitrina en los medios de comunicación, que es esta MUD, ellos han anunciado que van a hacer unas elecciones para ver si la gente quiere o no quiere ir a convocar una constituyente que ha sido solicitada por Maduro, pero la gran contradicción de la MUD es que ya la Asamblea Nacional había declarado la ausencia de Maduro. Entonces, si declaró la ausencia de Maduro, ¿cómo es posible que vayan para hacer preguntas con respecto a una convocatoria solicitada por alguien que ya no es presidente de la República? ¿Me explico? Es como contradictorio. Pero bueno, a estas alturas ya nosotros sabemos que esta gente está haciendo patadas de ahogado, están buscando sobrevivir. Realmente hay una gran complicidad de la dirigencia, porque mucha gente de buena voluntad que está dentro de la MUD, que es gente buena, sincera, está totalmente engañada por una pequeña cúpula que está transando con el enemigo. Entonces, de ahí viene el hecho de que hay que impedir a toda costa que se haga esa constituyente. Hay que impedirlo a toda costa. Vamos a hablar de esto con más calma en este momento. Vamos a hablar de por qué hay que tener el derecho a la legítima defensa y cómo se ejercen acciones ofensivas, no reactivas como las protestas. Las protestas son acciones, son reacciones ante una situación. Las protestas jamás lograrán un cambio político en una dictadura, y menos castroestalinista. Las protestas funcionan cuando hay un sistema democrático para ayudar a que, o para pedir que el gobernante cambie de opinión. Aquí no va a haber eso. Aquí el gobernante o los que están gobernando Venezuela, que son desde Cuba, con estos traidores a la patria que están en Venezuela, ellos no entienden razones. Ellos están siguiendo un guión para instaurar en Venezuela un proyecto comunista como el de Cuba, de modo tal de que por más protesta que pueda hacer la gente, y la gran mayoría, ellos van a seguir con su plan. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es impedir a toda costa que se haga esa constituyente. Y eso no se hace con una marcha, eso no se hace con una vigilia. Por eso es que hoy vamos a hablar del derecho a la legítima defensa, para que estemos claros en lo que tenemos que hacer, para que estemos claros en los procesos, en los pasos que hay que tomar y el por qué, para que la gente tenga seguridad, para que la gente no se sienta mal al hacer lo que tiene que hacer. Es legítima la defensa que se da en un estado de necesidad en donde la libertad, la vida y los bienes de las personas corren un grave peligro. La libertad corre peligro. ¿Por qué? Porque mediante esa legalización de esa constitución a la cubana por medio de la constituyente, en Venezuela se van a aniquilar las libertades, de lo que quedan de libertades de las personas. Ya se va a hacer legal el sistema dictatorial al estilo cubano. Por eso la libertad corre grave peligro. Y por otro lado, la vida y los bienes están corriendo peligro. Ya de hecho, desde abril para acá, nada más de abril para acá, han asesinado a más de 50 jóvenes, 50 personas, entre ellos la mayoría jóvenes. Entonces la vida y los bienes también han entrado, estos grupos paramilitares, la Guardia Nacional han entrado adentro de las premisas de los edificios a destruir la propiedad privada ante los ataques de las fuerzas de seguridad del Estado, y no solamente ellos, sino los colectivos, estos grupos paramilitares chavistas, conocidos como colectivos, han estado matando y han estado destruyendo
los bienes de las personas. Tenemos entonces que la libertad, la vida y los bienes están en grave peligro. No es cualquier cosa, es grave peligro. Por eso tenemos que hablar de dos cosas, de lo que es la legítima defensa y lo que es un estado de necesidad. Porque hablamos de que la defensa es legítima cuando se da dentro de un estado de necesidad en donde la libertad, la vida y los bienes de las personas corren grave peligro. ¿Qué es la legítima defensa? Es legítima la defensa, voy a ir especificando estos puntos para que queden claros, es legítima la defensa de la persona y de los derechos propios o ajenos bajo las siguientes circunstancias. Que exista una agresión ilegítima, es decir, tiene que haber una agresión ilegítima. Ya la ha habido a nivel de Estado, de terrorismo de Estado, ha sido ya una agresión ilegítima, se ha violado la Constitución, ya se ha dado a nivel macro, y también se ha dado a nivel individual, a nivel de personal, porque ya ha habido una agresión a asesinatos de los paramilitares y de los grupos colectivos y de la Fuerza de Seguridad del Estado en contra de los venezolanos. Esas son agresiones ilegítimas. Entonces ya se cumple el primer requisito para que haya una defensa, una legítima defensa. Primero, que haya una agresión ilegítima. Voy a leer qué es una agresión ilegítima. Se entiende por agresión ilegítima aquel tipo de conducta que no es aceptada socialmente, es decir, que no es tolerable, que se realiza de manera física y a la fuerza y que es actual e inminente. Estamos hablando de que esa agresión ilegítima está sucediendo en este momento y es inminente porque todos los días están matando personas. Ya se está dando ese primer objetivo, porque la legítima defensa se tiene que ejercer en ese momento. No es que hay que pasar, no hay que esperar que sucedan las cosas y después aquí a 5 años entonces vamos a recuperar la libertad y vamos a recuperar todo. No, no, porque si ha pasado tiempo desde esa agresión pretendida, entonces eso ya no se llama legítima defensa, eso se llama venganza. Y aquí no estamos hablando de venganza, aquí estamos hablando de legítima defensa. La agresión tiene que ser realizada en el momento actual e inminente. Con respecto a la defensa de los bienes, la agresión es ilegítima cuando la misma constituye delito o falta, o ponga grave peligro o deterioro o pérdida inminente. Por ejemplo, la destrucción de los carros, los queman, les rompen los vidrios, eso ya lo hemos visto. Entonces tenemos dos tipos de daños ilegítimos o agresiones ilegítimas que están cometiendo la Fuerza de Seguridad del Estado y los grupos paramilitares, donde dicen que hay colombianos y cubanos, y cuidado si hay metidos allá adentro chinos y iraníes. No es loco. Ya sabemos, Venezuela tiene acuerdos con esa gente. Entonces, la agresión tiene que ser a nivel personal, que ya lo han hecho, y a nivel también de los bienes. Entonces ya se está cumpliendo ese requisito. Tiene que existir una agresión ilegítima. También necesitamos tener una forma racional para impedir o repeler esos ataques. Es decir, no podemos dejarnos matar. No podemos dejarnos matar. Si el colectivo va a entrar al edificio de nosotros, por ejemplo, y nosotros no podemos estar esperando en el apartamento para que vengan los colectivos y nos asesinen. No. Tiene que haber una necesidad y tiene que haber un método racional empleado. Entonces, cuando se da esa situación donde ya es inminente el ataque, donde se va a ver perjudicada tu vida o tus bienes, existe la necesidad de utilizar cualquier método y medio que esté a tu alcance para impedir que eso suceda. Cualquier método o medio que esté a tu alcance para impedir que eso suceda. Y obviamente mucha gente dirá, pero eso es violencia. Podrán decir que es violencia, pero es una acción de legítima defensa, porque hay una necesidad imprescindible de utilizar violencia porque ya no hay otros medios. Ya se agotaron los medios políticos de estos políticos de querer sentarse a negociar. Ya no existe posibilidad alguna de otro medio, sino defender. Y estamos hablando aquí de la parte personal, porque después vamos a hablar de cómo vamos a defender la República. Entonces, tiene que haber un medio racional. Ya sabemos que el pueblo venezolano no tiene armas.
El pueblo venezolano está totalmente desarmado. Entonces tiene que utilizar otros mecanismos de defensa. A mí se me ocurre uno acá, es poder tener botellas de gasolina, botellas con gasolina, y tirarlas antes de que suban a los apartamentos por las escaleras, tirar las botellas de gasolina en las escaleras y luego lanzar un fósforo, porque si los tipos están subiendo y todo eso lleno de gasolina, al prender un fósforo, eso se incendia, y eso es una manera de poder defenderte de estos criminales, de los colectivos, que posiblemente mueran quemados, pero eso impide que te vayan a matar a tu casa, porque no tienes otra manera, porque tú no puedes entrar a un diálogo, por ejemplo, con una persona que ya viene, de hecho, a matarte. Tú no puedes sentarte a dialogar, o tú te defiendes y tú no te puedes dejar matar, porque la vida no te pertenece. Tienes el derecho a proteger tu vida y el derecho a proteger tus bienes. Y aquí hay un principio de la legítima defensa. Dice que no tiene que haber provocación de parte de nosotros. Es decir, nosotros no vamos a ir a azuzar a estas personas para que vengan entonces a agredirnos y entonces nosotros agredirlos a ellos diciendo que es legítima defensa. No, esta gente viene a agredir sin que nosotros hayamos hecho nada, sin que nosotros los hayamos atacado. Esto ya se sabe, ya lo han hecho. De hecho, estas marchas que han sucedido, que han sido un suicidio convocado por la MUD para las personas, porque me parece una gran irresponsabilidad de los políticos que a estas alturas digan o hagan creer que no saben contra quién se están enfrentando. Han matado muchas personas, ellos tienen su cuota de responsabilidad, y estas personas van pacíficamente y han sido asesinadas. Entonces no ha habido ninguna provocación. Y es legítima también la defensa de terceros, es decir, se entiende por tercero la legítima defensa de cualquier persona, un vecino, un familiar, un compañero, un conocido, un extraño, que sufra ante nuestra presencia una agresión ilegítima de parte de la Fuerza de Seguridad del Estado o de los colectivos, una agresión ilegítima en contra de sus derechos. Entonces, los vecinos tienen que organizarse, porque tienen que buscar la forma en la cual se van a defender. Pueden usar aceite caliente, pueden usar gasolina y prender fuego. Organícense para buscar una forma de defensa efectiva que detenga a esos agresores, porque han ido a los apartamentos, han ido a los estacionamientos a destruir los carros. Tienen que ponerse de acuerdo y hacer un plan de protección para poder repeler a esa gente, para que sepan que con los venezolanos no se juega, así no tengan armas de violencia. Y lo otro que puede hacer el venezolano, y lo hemos dicho acá, para proteger la república, es la guarimba. ¿Por qué la guarimba? Porque hay un estado de necesidad. Se da un estado de necesidad cuando los intereses legítimos de una persona o de un grupo de personas, en este caso nuestro país, están en grave peligro. Aquí en Venezuela hay un grave peligro de perder la libertad, la vida, los bienes, ante la ocupación comunista que tenemos. Existe entonces un estado de necesidad. Y el estado de necesidad implica lesionar los derechos legítimos de otras personas. Óigase bien, el estado de necesidad implica el poder lesionar los intereses legítimos de otra persona a fin de defender un bien superior. Y a eso vamos con la guarimba, porque mucha gente se queja de que cuando trancan una calle, una intersección, le están diciendo, no, mira, es que estás impidiendo el libre tránsito, le estás quitando el derecho a otras personas a la libre circulación. Pues hay un estado de necesidad, que es lo que estaba hablando, donde está en peligro no solamente nuestra libertad, sino en nuestra vida y nuestros bienes, y por ese estado de necesidad se justifica lesionar ese derecho legítimo que tiene la persona de transitar libremente. Por eso es que hemos dicho que la guarimba ya no es una protesta, ya no es una reacción ante algo, sino que la guarimba viene siendo una acción, una ofensiva por parte de la población provocada por un estado de necesidad. Es decir, vamos a ver acá, la guarimba no es un paro, no es una huelga indefinida, no es un plantón de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
No, sino que es una acción resultante del estado de necesidad del ciudadano de un país cuando su libertad, su vida y sus bienes se encuentran bajo peligro de desaparecer, por lo cual se justifica el lesionar los legítimos intereses de otras personas como el libre tránsito. ¿Qué es lo que busca la guarimba? La guarimba busca la implosión del régimen por la ingobernabilidad que tal acción acarrea. Y ahorita vamos a explicar las 4 reglas de la guarimba. La guarimba no es generar caos. Óigase bien, porque el caos es la anarquía, no. La guarimba busca facilitar la acción de los estamentos medios de las Fuerzas Armadas para que tomen el control del gobierno. Es decir, que motiva y justifica las acciones de aquellos militares que no están en la corruptela, no están en el alto mando militar, que son los que tienen el poder de fuego, que ellos saben dónde están, para poder lograr entonces una acción parecido a lo que pasó quizá en Egipto con esta situación cuando sacaron a este señor, no Mubarak, sino el otro que ganó las elecciones, que era de la hermandad musulmana, y entraron los militares porque este señor lo que iba a instaurar ahí era una especie de Estado Islámico. Total que la acción busca la guarimba, los ciudadanos tenemos que hacer la chispa para que haya la implosión y entonces los medios, los estamentos medios de las Fuerzas Armadas tomen el control del gobierno y ellos convoquen entonces a una junta cívico-militar de transición que organice un referéndum, puede ser un referéndum consultivo para convocar o no una asamblea constituyente. Ahí se puede hacer una consulta primero, sin ese CNE podrido, por supuesto, o si no, realizar nuevas elecciones de manera limpia y transparente, previa depuración del CNE y del registro electoral, porque ese registro electoral está totalmente colapsado, permitiendo entonces la participación de los venezolanos, estén donde estén, independiente de su estatus migratorio, porque por cierto, existen 2 millones, más de 2 millones de venezolanos fuera de Venezuela, muchos de los cuales, la gran mayoría, no pueden votar de acuerdo al artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, porque exige que el venezolano que está en la China o el que esté en Estados Unidos, para no ir muy lejos, tiene que tener un estatus migratorio, y si está indocumentado porque no ha logrado sacar, o si está en proceso, no, de acuerdo a la legislación actual, no puede hacer cambio de dirección para votar. Entonces, todos los venezolanos tienen derecho a votar. Entonces, la guarimba no es una reacción, sino una acción no violenta de desafío que involucra la aplicación de la legítima defensa ante un ocupante comunista. Es decir, es una acción y involucra lo que vamos a llamar la legítima defensa. ¿Cuáles son las 4 reglas de la guarimba? Primero, trancar tu calle, trancar la intersección más cercana de tu casa, trancarla. Esa es la primera regla, trancarla. Segunda regla, no desplazarte más de 50 metros desde tu casa. Es una locura lo que hace la MUD de poner un poco de gente a marchar en un campo abierto, donde ahí vemos a Pereira que lo mataron con una metra, porque es fácil para esta fuerza represiva disparar y ahí alguien le pegará, porque están reuniendo a muchas personas en un sitio pequeño. Eso es una irresponsabilidad, por eso es que la MUD tiene responsabilidad ante esas muertes. Entonces, primera regla, trancar tu calle, la intersección más cercana de tu casa. Segundo, no desplazarte más de 50 metros. Eso también impide que hayan infiltrados, porque entre los vecinos todos se conocen y todos saben quién va a hacer la barricada. Tercera regla, no confrontar. Cuando lleguen las fuerzas de seguridad del Estado y cuando lleguen los colectivos paramilitares, tú te resguardas en tu casa. Pero entonces en tu casa tú tienes ya preparado lo que son los sistemas de legítima defensa que hayan determinado ustedes, tanto en tu casa como los vecinos. Porque si esa gente entra, por eso es que está la barricada, para impedir, pero si de alguna manera entra, tiene que haber un mecanismo de legítima defensa, que ya eso depende de la organización y los recursos y la habilidad que tenga cada vecino en cada cuadra. Entonces, la tercera regla es no confrontar, no confrontar. Lo que ha hecho la MUD hasta ahora es lanzar un poco de gente a la calle y poner a confrontar a los jóvenes que no tienen armamento con unos asesinos, la mayoría de los cuales son cubanos y colombianos de la FARC con uniformes venezolanos que no les tiembla el pulso para matar. Y entre esos otros asesinos venezolanos, por supuesto.
Entonces, no confrontar. Y cuarto punto de la regla de la guarimba, es no escuchar a los políticos. Porque los políticos ya tienen sus intereses. Los políticos han demostrado que no funcionan. No están en capacidad de poder resolver una situación que estamos viviendo actualmente. Los partidos políticos funcionan en una democracia, donde hay separación de poderes. Pero, y ahí tienen su papel, obviamente. Pero en este momento ellos están, es como un carnicero tratando de ser médico. No puede, no sabe, no puede hacerlo. Podrá cortar, pero va a matar a la persona. Y eso es lo que está haciendo esta oposición. Está matando a la gente, mandándola a una marcha con este enemigo que lo que es una ocupación comunista, lo que está pasando en Venezuela, donde están tomando nuestro país, donde ha sido invadido y donde fuerzas internacionales, no solamente no es un mal gobierno de Maduro, hay fuerzas internacionales del Foro de Sao Paulo que están interesadas en cambiar lo que es la constitución y el estamento jurídico del país para convertir a Venezuela en otra Cuba. Contra eso es que nos estamos enfrentando. Entonces eso es una locura, es una irresponsabilidad a estas alturas, en este momento, ante lo que se viene dentro de un mes, que van a desalojar la Asamblea Nacional para ponerlo a los constituyentistas y dentro de un mes o 2 meses, porque ya la tienen escrita la constitución esa cubana. Es una locura ponerse ahora a decir, esta MUD, que vamos a hacer una consulta para que el pueblo diga si quiere o no quiere eso. Por favor, eso no camina, eso no camina. Hay que desconocer a esa oposición hay que desconocerla, esa es la cuarta regla. Esto es lo que nos queda a nosotros ya, es lo que nos queda para salvar a nuestra república en este momento. Ya existen grupos de resistencia, eso sí es verdad, pero ya en este momento tenemos que actuar el ciudadano común y corriente en su cuadra haciendo lo que se llama la guarimba. Ya existen los grupos de resistencia aparte, existen grupos de resistencia a nivel de las fuerzas militares, existe la conexión, pero ya en este momento no podemos estar esperando más. Ya los que están formados, y ya los que no están formados pueden hacerlo con sus vecinos en Venezuela y organizar las barricadas. La barricada tiene que reconstruirse una vez que se retire las fuerzas de seguridad del Estado de los colectivos. No existen colectivos, no existen fuerzas de seguridad del Estado suficientes para poder apagar todas las protestas y todas las barricadas y todas las guarimbas, que ese es el nombre de la técnica, que se hagan en todo el país. No existe. Hay que lograr la ingobernabilidad para que entonces la fuerza moral que todavía queda todavía algo de fuerza moral en las Fuerzas Armadas, ellos hagan lo que tienen que hacer, la defensa de la Constitución, la defensa del Estado, la defensa de la República, y se instaure un gobierno cívico-militar. No queda otra, tenemos que hacer eso. Por eso es que existe la legítima defensa para proteger tu vida y el estado de necesidad por medio de la cual se justifica trancar una calle para que podamos lograr la ingobernabilidad y podamos recuperar nuestra patria y nuestra libertad. Ormex, Organización de Venezolanos en el Exilio.